Hace unos años estuvo muy de moda un stand-up comedy que se llamó La Pelota de Letras. ¿Sí lo recuerdan? Del famoso humorista Andrés López, ¿cierto? Y se hizo famoso, ¿por qué? Porque él hizo un estudio sociológico y diferenció como por décadas las características culturales, sociales, familiares, la moda que identificaban a cada generación. Cada 10 décadas como que él contextualizó y recuerdo que habló de la generación de la guayaba, ¿cierto? Habló acerca de los que pertenecían a la generación X, de los que pertenecían a la generación Y. Y pues personalmente me dio mucha risa porque sí, muchas de las cosas que él hablaba latinó a muchas costumbres, dichos, formas, modas que vivimos en mi época. Y pues yo me clasifico en la generación Y. ¿Cuántos aquí son de la generación Y? Les voy a decir, pues porque algunos ni se acordarán, pero más o menos los de la generación Y comprende la época de los que nacieron entre los 1980 a 1992. ¿Cuántos son los cuarentones? Y ya casi cincuentones de la generación Y. Muchos, ¿cierto? Ya estamos en esa época. Y recuerdo que en la época de mi infancia, pues en mi círculo más inmediato con el que yo tuve la oportunidad de crecer, con quienes tuve la oportunidad de jugar, fue con mis dos hermanos hombres. Con uno me llevé una diferencia de 1 año y con el otro una diferencia de 7. Creo que por eso esos gustos y esas preferencias, un lado muy femenino, pero también tenía mi lado un poco más masculino, y así fue como crecí. En esa época recuerdo que también estuvo de moda unos muñecos, dibujos animados que se llamaban los Thundercats. ¿Quiénes son aquí generación Thundercats? Sobre todo los hombres, creo que tú, mira, ya por ahí conozco un Thundercats y los felinos cósmicos. Recuerdo que ese programa me encantaba y yo siempre me pedía ser pues la mujer, que era Chitara, era una gueparda, obviamente muy veloz, y cuando salía a jugar yo parecía como loquita por todo el parque, corra que corra. Yo me metía en el papel de la gueparda valiente, la heroína felina, que tenía una habilidad y era que podía detectar el peligro a grandes distancias. Entonces pues imagínense a mí por todo el parque corriendo creyéndome gueparda y con el ánimo de salvar a la humanidad del mal. Y bueno, pero ¿por qué quiero hablarles acerca de los Thundercats? Y es porque cuando estaba preparando esta enseñanza, recuerdo que una de las frases simbólicas del programa, o sea, quienes lo recuerdan, la frase más simbólica es: espada del augurio, permíteme ver más allá de lo evidente. ¿Qué era la espada del augurio? Era una espada que la usaban precisamente, la usaba el líder de los Thundercats, y tenía unas características que cuando recordaba ese programa y las estudiaba me parecieron muy especiales, porque analógicamente son muy parecidas a los beneficios, las características y los atributos que tiene una espada que Jesús nos dejó a nosotros como sus hijos, que es ¿cuál? La palabra de Dios. ¿Cuáles eran esas características de esta espada? Su poder era activado cuando era mencionada. O sea, si estaba guardada pero no la invocaban, no ejercía ningún poder. De igual manera pasa con la palabra de Dios. Ella toma fuerza y toma poder cuando nosotros ¿qué? La invocamos, la proclamamos. Y ustedes recordarán cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿qué hizo él? Activar el poder de esa palabra. Satanás, escrito está, ¿cierto? Y fue la forma en que pudo vencer la tentación y todas las insinuaciones que querían hacerlo declinar. Cuando era activada, esta apuntaba una señal y emitía el cielo. Recuerdo mucho esa espada. Cuando él hacía la proclamación de la espada, ella reflejaba, tenía un reflector hacia el cielo.
De igual manera pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros la proclamamos, nos está conectando directamente ¿con qué? Con el reino de los cielos. Se podía usar como una señal de alarma cuando la comunidad se encontraba en peligro. Tenía un poder tal que podía destruir acero y roca, podía lanzar rayos y hasta destruir toda una nave. O sea, esa espada era bien poderosa. Pero ¿qué nos dice Hebreos 4:12? Nos hace el símil de una palabra, ¿cierto? Y dice que es más penetrante que espada de dos filos. O sea, tiene un poder penetrante. Tenía la capacidad de curar y regenerar. De igual manera pasa con la palabra. La palabra es medicina a nuestros huesos. Y le permitía a su portador ver a través de grandes distancias. Es muy común que hoy en día todo lo juzguemos a simple apariencia. Lo primero que nosotros podemos percatar, pero alguien que vive en sintonía con la palabra de Dios es alguien que no se deja guiar simplemente por modas, no se deja guiar por lo visible, por lo aparente, sino que puede escudriñar aún el corazón y las intenciones de las personas, porque ese poder nos da la palabra de Dios. Y de seguro nos permite detectar peligros, porque a través de la palabra el Señor también nos da revelación. Y no solamente nos permite detectar peligros, sino también nos da la salida para poder afrontar cada una de las situaciones que se presenten. Y si evaluamos el año que pasó con ojos naturales, pues es muy normal que muchos de nosotros nos sintamos frustrados porque no alcanzamos los objetivos propuestos a nivel económico. Tal vez algunos habían iniciado el año pensando en que iban a comprar casa, carro, en que iban a hacer algún diplomado y de pronto no vieron el cumplimiento de esa meta. A nivel sentimental, tal vez tenían la ilusión de que ese año por lo menos iban a conocer el hombre o la mujer que iban a hacer su complemento, iban a hacer su media naranja. Espiritual, bueno, no sé cuál haya sido esa meta inconclusa, ese desafío que no se alcanzó, que no se llevó a cabo al 100%, pero un lente que no podemos utilizar para hacer esa retrospectiva es el lente de la frustración. Algunos de nosotros, cuando permitimos la frustración, de inmediato también viene el sentirnos incompetentes, porque tal vez no tuvieron la firmeza de afrontar ciertas situaciones familiares, porque de pronto no tuvieron la firmeza para afrontar tentaciones, para afrontar adicciones, apegos a personas que habían dicho es que no le vuelvo a contestar el teléfono. Y eso me hace recordar, bueno, de un meme que hablaba acerca de aquellas personas que ceden a las tentaciones, a los dulces y demás. Y hablaba, decía, no tengo firmeza para mantenerme, no tengo la firmeza, no puedo estar firme porque se me presentó este dulcecito que tenía, que era mi ex, y volví a caer en la tentación. Y así pasa con muchas personas, se han determinado renunciar, abandonar, aislar de sus vidas a personas que no les permiten crecer, sino que por el contrario les restan, les drenan, y como que son esas metas inconclusas, esas frustraciones y ese sentido de incompetencia de no haber podido tener esa firmeza ante X circunstancias que se nos presentó el año pasado. Muchos tal vez están cansados, estamos iniciando un nuevo año, pero como que estoy cansada. No sé si este 2023 voy a tener la fuerza para levantarme y determinarme a hacer aquello que me había planeado. Y creo que estos tres aspectos son filtros muy negativos que podemos tener en cuenta para arrancar este año. Creo que no nos permiten evaluar bajo la óptica correcta. Pero ¿saben? Algo que es importante, querida familia, y lo que les quiero hacer una invitación esta mañana,
es a que empuñemos la palabra de Dios y que ella sea ese filtro correcto que nos va a permitir hacer una evaluación correcta del año pasado. Si tuviste frustración, si de pronto no tuviste firmeza o si de pronto tuviste un año muy agitado, algo que debemos entender es que cada situación difícil que se presentó en tu vida tiene un propósito y tiene una razón de ser. Y lejos de quitarte, lejos de restarte, por el contrario, está añadiendo a tu vida peso de gloria, experiencia. Te está permitiendo ser más fuerte. Las adversidades nos dan resiliencia ante los tiempos de dificultad. Nos hacen maduros, nos dan experiencia. Y ese es el filtro con el que debemos ver cada una de las situaciones que se presentan en nuestras vidas. Y quiero para esto que vayamos un momento al libro de Filipenses capítulo 3. Si lo pueden abrir. ¡Ay! Filipenses capítulo 3. Ok. Quiero leerlo todo y que después estudiemos algunas cosas que me parecen súper importantes, porque son consejos que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Filipos y que, aunque fueron hace muchísimos años atrás, la palabra de Dios tiene una cualidad y es que es atemporal. Sirve para todos los tiempos, no pasa de moda, es aplicable para todas las generaciones. Filipenses 3 dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositemos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Si fuera Pablo Paisa, diría un paisa de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero que vayamos un momentico al versículo 12. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado,
pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos está hablando y está haciendo alusión a una carrera y de cómo debemos participar, de cómo debemos comportarnos en esa carrera y qué consejos tenemos que tener en cuenta para ser efectivos y llegar a la meta final. Lo primero que dice el versículo 3:1 es: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Y algo importante para iniciar en este año es alegrarnos, no perder el gozo sin importar las circunstancias que estamos viviendo. Porque qué fácil es alegrarnos en una playera frente al mar, ¿cierto? Con un cóctel de frutas servido en una base de piña, ¿cierto? Con gafitas de sol, mirando, disfrutando la brisa y bronceando, ¿no es cierto? Qué rico. ¿Quién no está alegre en esa situación? Creo que disfrutamos de ese tipo de paseos, de ese tipo de experiencias. Pero él aquí nos está diciendo algo: pase lo que pase, no perdamos la alegría. Aún en las circunstancias adversas encontremos alegría, sea porque estemos muy abundantes económicamente o porque estemos escasos. Tal vez muchos hayamos escuchado noticias desafortunadas que hayan querido desanimarnos, pero aquí la invitación que está haciendo el apóstol Pablo es a no perder la alegría y el gozo a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Ahora, él no está aquí hablando de una alegría superficial, de alegría de reina, que así los tacones le estén tallando hasta más no poder y esté cansada y quiera botar esos tacones a la porra, tiene que mantener la risa, ¿cierto? Porque es una de las cosas que debe hacer. Él no está hablando de una alegría superficial. Él está hablando de una alegría que proviene de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Por eso dice: alégrense ¿en quién? En el Señor. En las circunstancias que estamos viviendo, no, porque nuestra alegría y nuestro gozo no es circunstancial. Y entonces uno, ¿cómo puede alegrarse en el Señor? Nos alegramos en el Señor cuando entendemos lo que Él conquistó para nosotros a través del sacrificio de la cruz. Cuando entendemos, muchos de nosotros pensamos: Señor, no soy digno, no soy suficiente, no soy competente. Y tenemos toda la razón. Ninguno de nosotros somos lo suficiente competentes para mantenernos dignos, para mantenernos firmes y santos en la carrera que Dios ha provisto delante de nosotros. Pero cuando nosotros, todos los que estamos aquí presentes, fijamos nuestra mirada en Cristo Jesús, estamos viendo al que sí es suficiente, al que sí es santo, al que sí es poderoso y al que es digno. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y miramos un poco la cruz del Calvario, debemos entender que en esa cruz que ocurrió un intercambio. ¿Y cuál fue ese intercambio? Que tus pecados fueron intercambiados por la santidad de Cristo. Fueron lavados con la sangre preciosa que Él derramó por ti. Que toda tu indignidad quedó en la cruz y Él a cambio te da la dignidad de ser llamado hijo de Dios. Toda tu incompetencia, tu incapacidad para emprender, para hacer, Él la ha cambiado por todo el poder y toda la capacidad que Él tiene. Por eso el apóstol Pablo dice que nos gloriemos en nuestras debilidades, porque en ellas se perfecciona el poder del Señor. Y eso es un motivo de gran gozo. Porque qué triste es iniciar un año poniendo nuestra mirada en nosotros mismos, autodeterminándonos,
¿Cuántos hemos fracasado y hemos fallado? Porque iniciamos muy llenos de autodeterminación, de pensamiento positivo y centramos nuestras esperanzas en nuestras capacidades, en nuestra fuerza de voluntad. Señor, este año le digo no al cigarrillo. Este año me determino. Y muchos terminan frustrados, desanimados, abortando la misión porque están centrando su mirada en sus propios esfuerzos. Jesús nos está diciendo, Pablo nos dice, no pongamos nuestra mirada en nosotros, ni en las circunstancias. Alegrémonos en aquel que conquistó cosas eternas y poderosas para cada uno de los que estamos aquí presentes. Anoche estábamos en familia y bueno, en medio de la conversación, de la plática, alguien pronunció una frase célebre que se le atribuyeron a el chino japonés que inventó la confusión, Confucio. Bueno, ustedes saben que este es un chiste de reinas, no era ningún chino japonés, el chiste se cuenta por sí mismo. No inventó la confusión por siglas, pero Confucio le atribuyeron una frase, pero no es de él. Cuando investigué es un proverbio chino, pero en sí no se lo atribuyen a él. Dijo la siguiente frase: si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Muy cierto, ¿sí o no? Si tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? Y si no tiene, pues el que me preocupe no va a arreglar la situación. Y es muy cierto. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con la preocupación? La ansiedad, la queja y el temor son enemigos del gozo. Y el gozo nos desenfoca. Para nosotros que somos una iglesia de gracia y que predicamos la gracia de Cristo, ¿saben qué puede anular la gracia? El permitir que en nuestro corazón crezcan raíces de amargura. Porque ¿qué es una raíz de amargura? Es desviar mi mirada de Cristo y ponerla en mí mismo, en las circunstancias. Cuando permito el desánimo, cuando permito la amargura, estoy desviando mi mirada de Cristo. Y ellos son enemigos de la alegría. Entonces una invitación este año es a que no le abramos la puerta a sentimientos de ansiedad, de preocupación, de temor, de queja, sino que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Y cuando las circunstancias adversas quieran hablar más fuerte, entonces recordemos que tenemos que ir al filtro que nos permite ver más allá de lo evidente. Ante las calumnias, ante los momentos de escasez, ante las noticias inesperadas, no perdamos la alegría. Siempre es importante que, lo que les decía, mantengamos nuestra perspectiva y nuestra esperanza a través del filtro de la palabra de Dios. El segundo punto, el primero, ¿cuál fue? Hablamos acerca de no perder el gozo. El primer consejo que Pablo nos da para iniciar esta carrera, ¿cuál es? No perder la alegría, no perder el gozo, poner nuestra alegría y alegrarnos ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo segundo es no confíe en su autodeterminación ni en su capacidad para mantenerse santo, recto. Confíe y descanse en aquel que ha prometido perfeccionar la obra que inició en nosotros. Y les digo una cosa, el Señor, nuestro arquitecto, no deja elefantes blancos. Los que son colombianos saben que es un elefante blanco, ¿cierto? Son construcciones a medias, ¿cierto? El Señor no deja elefantes blancos. El Señor lo que inicia lo termina. Que es importante que nosotros tengamos la fe. Lo único que nos pide es que centremos nuestra mirada y que creamos que todo lo que Él nos promete se va a cumplir. Dice Filipenses 3:3: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza ¿en qué?
en esfuerzos humanos. Y ese, lo que les decía, es el grave error de muchas personas, y por eso desertan a mitad de camino, porque ponen sus esperanzas en sí mismos. Y realmente nuestras esperanzas deben estar en la persona de Jesús y en lo que Él puede hacer por todos nosotros. Antes de eso quiero decirles que me llamó la atención el versículo 2, porque como se los leí, él les estaba diciendo a los de Filipenses: cuídense de los perros, una expresión fuerte, ¿cierto? De los malos obreros y de aquellos que quieren circuncidarlos para ganarse la justicia a través de la ley o a través de sus obras. Y cuando yo leía esto, decía, tantos años de mi vida, porque llevo muchos años siendo cristiana, yo decía, tantos años leí este pasaje y no lo entendía, porque yo pensaba que cuando él hablaba de los judíos, él hablaba de judíos que no creían en Jesús, o de los malos obreros, de personas muy malas. Pero en realidad él aquí está haciendo referencia a los judaizantes, que querían traer una enseñanza nociva a la iglesia. Y aunque sí creían en Cristo, porque los judaizantes creían en Cristo, querían enseñar que a través de las obras, de la buena conducta, de los sacrificios, del buen comportarse, ellos de alguna manera podían obtener justificación delante de Dios y salvación. ¿Y qué tiene que decirles Pablo? Cuídense de esas personas que traen enseñanzas que son nocivas y nos llevan a desviar nuestra mirada de Cristo y a entender que la salvación y la justificación que nosotros recibimos solamente tiene un vehículo. ¿Y cuál es ese vehículo? La fe en Cristo Jesús. Y algo que es importante es que cuando nosotros no nos confiamos en nosotros mismos, sino que ponemos nuestra confianza en el Señor, debemos entender que en el momento en el que recibimos ese intercambio, también recibimos una nueva naturaleza y nuevas vestiduras. Cuando tú recibes nuevas vestiduras, ¿a cuánto les gusta estrenar? Chévere que es estrenar, y más si uno está limpiecito y le gusta la ropa, ¿cierto? De por sí, el ponerte la ropa que te gusta y estrenar te da una postura. No es lo mismo salir a la calle en pijamado, desmaquillado y con un chongo en el pelo, o los hombres con la lagaña en el ojo, el pelo despelucado, a comprar leche. No es la misma posición a una persona que sale perfumada de su casa, vistiendo lo que le gusta, y en el caso de las mujeres, maquilladas. En el caso de las niñas, si encuentran al que les gusta, pues están bonitas, lindas, maquilladas, se sienten empoderadas. Hola, ¿cómo estás? Pero si por el contrario se lo encontró en el supermercado con la pijama, sin maquillaje y con el chongo en la cabeza, trágame tierra y dónde me escondo, ¿cierto? Me encorvo y ay, ojalá no me vaya a ver, qué vergüenza. Cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido en Cristo, eso nos da una postura, una posición y una manera de enfrentar la vida. Y eso, les digo, cuando entendemos lo que Cristo nos dio, nos da mucho más caché que tener un Louis Vuitton, un Versace y un Chanel como una de nuestras prendas. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, Él nos ha dado autoridad sobre el poder de las tinieblas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo tercero, importante para poder culminar esta carrera en el 2023 con éxito, es aprender a cerrar ciclos. Y cerrar ciclos implica no vivir de culpas pasadas. Ya lo pasado, pasado, como dice por ahí un poeta que canta. Pero tampoco vivir de glorias pasadas. Ahora que Argentina quedó campeón, ya creo que está mandado a recoger ese cuento de que les ganamos 5-0 no sé hace cuántos años. Ya el que salga con eso ya no viva de glorias pasadas. ¿Sí o no? Más bien pónganse a jugar. Filipenses 3, 8, 9 nos dice al respecto: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y aquí me encanta porque Pablo nos está dando una cátedra de cerrar ciclos, de no aferrarse a las culpas del pasado, pero tampoco de aferrarse a los logros que se experimentaron en el pasado. Porque él nos habla acerca de sus estudios, fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, ¿cierto? Decía, hebreo de pura cepa, hebreo como yo, no hay otro, mijo, ¿cierto? Dice, pero también para vergüenza de él fui un perseguidor de la iglesia de Cristo. Así como tenía títulos que le apoyaban, que le acreditaban su justicia delante de Dios, así de la misma manera fue un perseguidor de la iglesia. Pero él, ¿qué dijo? Esto lo estimo por basura. Hay personas que se aferran mucho a eso, a las culpas del pasado. Hay que aprender a cerrar ciclos. Y como hoy está de moda el tema de Shakira y Piqué, pues yo también me voy a meter en el tema de Shakira y Piqué. Obviamente, al ser una expositora de gracia, hoy no voy a levantar mi piedra para lapidar ni a Shakira ni a Piqué. Pero les digo que si algo socialmente en este momento tiene a Piqué en el ojo del huracán y hay tantos comentarios despectivos frente a él y tanto rechazo hacia él y hacia su amante, creo que ni siquiera es en sí el tema de la infidelidad. ¿Concuerdan conmigo? Ni siquiera es el que se haya separado. Yo creo que lo que realmente la gente reprocha es el menosprecio y la humillación a la que se metió a Shakira en ese proceso, ¿cierto? Porque no cerró ciclos, sino aún cuando ella estaba en España, aún cuando se enteraron de que metió a la mujer en la casa, ¿cierto? Era fácil verlo en la calle con la susodicha y que fuera presa fácil o blanco de todos los paparazzis. ¿Y a qué mujer en un proceso de esos le gusta ver que el tipo sigue pavoneándose como si nada con la ex? Y creo que es lo que más le condenan, el menosprecio y su falta de empatía ante el proceso de dolor y de traición que ella estaba experimentando. Y eso es lo que en realidad la gente pues como que no le perdona, lo que la gente ataca. Y algo importante en la vida es cerrar ciclos. No puedo emprender algo nuevo, no puedo lanzarme a algo nuevo si primero no he cerrado ciclos en mi vida. Ya sea de errores, fracasos, intentos fallidos, lo que haya hecho que no haya prosperado, pero también tengo que muchas veces soltarme de las glorias, porque hay personas tan engolosinadas en disfrutar, en ver y en distraerse con lo que conquistaron que no se extienden a nuevas conquistas. ¿Les parece? ¿Están conmigo? Y lo último, el último consejo muy clave que nos enseña el apóstol Pablo es enfocarnos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo Jesús nos rescató, ¿para qué? Para asirnos de su perfección. Crea que la tiene. ¿Realmente crea que usted tiene y es merecedor de esas bendiciones por su justicia? Obvio que no, sino porque por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos dar evidencias de esas vestiduras, de esa nueva naturaleza que poseemos? Fíjense lo que dice aquí Filipenses 3:12, versículos 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El que dice, yo me voy a asir, yo me voy a vestir, yo me las voy a creer. Yo voy a creer que la perfección que Cristo conquistó para mí trabaja, opera todos los días dentro de mí.
Cuando yo me creo eso, cuando yo vivo con esa fe de creer que Jesús conquistó para mí una nueva naturaleza, que Él se llevó mi pecado y en cambio me dio de su santidad, se llevó mis temores, mis preocupaciones y a cambio me otorga su fe, que se llevó mi indignidad y a cambio me sienta en su mesa y me hace una persona digna, entonces mi modo de comportarme es diferente. Yo camino y vivo de acuerdo a esa perfección. Entonces mi vida espiritual es diferente. Todos los días tengo esos espacios para orar, para buscar de su presencia. No salgo como cualquier mortal corriendo de la casa a iniciar sus temas laborales o lo que deba hacer, sino que siempre hay ese espacio para presentarle al Señor nuestro día. Señor, te encomiendo mi día. También es una oportunidad para leer la palabra. Y yo les digo, váyanse familiarizando con la palabra del Señor. No es complicada y quiero decirles, para los que de pronto nunca la han leído, sería muy bueno que empezaran a leer el libro de Juan, que nos habla acerca de Cristo Jesús, de su persona. De pronto este año, los que ya son un poquito más afianzados en la palabra, tal vez la invitación es a que lean Romanos, que nos habla acerca del verdadero evangelio, de lo que es el evangelio, de lo que es la buena noticia. Y una tarea que hice este año, dije, Señor, no me voy a poner las mega metas, voy a empezar con pequeños propósitos, pero los pequeños propósitos a largo plazo se van sumando y van haciendo la diferencia. Dije, este año voy a leer 5 versículos diarios y es mi invitación a que usted escoja la cantidad de pasajes de la Biblia que se adecúan a su tiempo, pero que pueda meditarlos, que pueda profundizarlos y que lo más importante, dejen una enseñanza en su corazón. Y estoy así, estoy estudiando la Biblia de esa manera y ha sido muy enriquecedor, pero con pequeñas cosas, con los pequeños pasos se van construyendo grandes avances. También, cuando nosotros entendemos que hemos sido perfeccionados a través de Cristo, caminamos y nos comportamos con las personas de esa manera. Amamos a nuestro prójimo. Somos tolerantes ante las debilidades de las personas que a veces no son fáciles dentro de nuestra familia. A veces tenemos que tolerar un poquito a nuestras mamitas, ¿cierto? A veces nuestras mamitas también nos tienen que tolerar a nosotros. A veces tenemos que tolerar a nuestros hijos porque de pronto son un poco desordenados. No quiere decir que no como padres los vayamos a corregir, pero siempre que con sabiduría podamos emplear las reprensiones necesarias. Hay personas que a veces son difíciles en el trato, pero qué fácil es amar a las personas que nos aman. Y el Señor nos envía a amar a aquellas personas aún con las que somos agua y aceite, con las que somos muy diferentes, con las que tenemos puntos de vista que diferimos bastante. Pero la perfección de Cristo nos permite amar más allá de lo que las personas puedan brindarnos. Y también esa perfección nos lleva a dar lo mejor en los diferentes roles que el Señor nos ha dado a desempeñar, como hijos, como estudiantes, como trabajadores. Que nosotros, con la ayuda de Cristo, entendamos que Él nos ha llamado a dar buenas obras, que Él nos permite, más que ser llamados a dar buenas obras, Él nos ha capacitado, su gracia habita dentro de nosotros y nos comisiona para dar buenas obras. Amén. Esos son los consejos que el apóstol Pablo nos da para iniciar la carrera de este año y creo que son muy vigentes para esta época, y creo que si cada uno de nosotros meditamos, los atesoramos en nuestro corazón, vamos a tener resultados bien importantes. Y lo más importante aquí que le está diciendo es que vamos a ganar una corona. Fíjense que no está hablando de la salvación, porque desafortunadamente he visto cómo personas descontextualizan este pasaje, dicen que tienen que correr una carrera para ganarse la salvación. No, yo tengo que ser santo, yo tengo que orar, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que amar a mi prójimo para ver si alcanzo la salvación.
y que la salvación es algo que solamente voy a descubrir que la tengo en el momento que parta de este mundo, llegue al cielo, me abra la puerta San Pedro y me diga si entro o me voy. No podemos los cristianos tener esa incertidumbre. El Señor no nos ha dado una salvación frágil, una salvación que se pierde porque usted hoy mintió, porque discutió con su mujer. Él nos ha dado una salvación eterna y Pablo nos insta a que creamos y que nos vistamos de ella y que caminemos a la altura de esa salvación que hemos recibido, que estemos persuadidos. Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz, no fue para entregarnos una salvación pasajera, frágil, que dependiera de nuestra habilidad o de nuestra justicia. La buena noticia es que nosotros tenemos salvación por la justicia del Cordero que nunca pecó. Tenemos salvación por aquel que es digno, por aquel que no se dio al pecado, por aquel que murió y resucitó al tercer día. De esa perfección es que tenemos que asirnos. Y les aseguro que eso les va a dar una postura y les va a dar una firmeza en este 2023. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Me acompañan a orar?